Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFID que tiene como propósito que todos podamos aprender sin la necesidad de un carnet universitario. Hoy vamos a tratar un tema que no es nuevo en este programa y en EAFID tampoco. Ya hemos hecho varias discusiones sobre esto, sobre el impacto de la inteligencia artificial, que va a tener implicaciones en muchos ámbitos, pero hoy de pronto queríamos enfocarlo en el tema de la educación y también en el mundo laboral, qué efectos tendría. Entonces, para intentar resolver esto, que va a ser largo y continuo, esto no va a ser una pregunta de un solo día, pues estos son nuestros invitados. Hace por ahí 6 o 7 años invitamos aquí a AFID al director del Instituto Global McKinsey, que es el ala de investigación de McKinsey, que acaban de publicar un hermosísimo estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial y la robotización en el mundo laboral. Y vino desde Ginebra a presentar el estudio. Un estudio, repito, que incluso vamos a poner al final del programa como sugerencia, y mostraba ese estudio de impactos en el mundo laboral, qué cosas iban a pasar. Y todavía recuerdo que el señor que había participado en el estudio dijo: va a haber un impacto doble, va a haber unos cambios en los oficios, pero sobre todo en lo que van a hacer los oficios. O sea, no es que vayan a desaparecer todos, sino que van a tener que hacer unas cosas distintas. Y dijo una cosa que no me olvidé, y es que esto va a ser un proceso gradual, porque todavía los seres humanos, y la palabra era todavía, piensan mejor que las máquinas. Y ese todavía a mí me dejó como preocupado, y ahora que hemos estado oyendo noticias de que hay algoritmos que ya van a escribir ensayos, pues entonces habría que pensar si el todavía no es tan lejano y qué vamos a hacer. La preocupación de la universidad sobre qué tenemos que enseñar no es una cosa espasmódica ni nueva. Hace rato que la universidad tiene que pensar en eso cuando los papás nos confían sus hijos, para decirle: ahí le entrego mis hijos para que en 5 años o 4 hagan algo. Y entonces eso no es nuevo y no vamos a estar tampoco corriendo porque salió un algoritmo, pero sí es importante que hagamos esa reflexión. Entonces, como la primera pregunta que se me ocurre es, estamos oyendo noticias de que esas cosas, inteligencia artificial, es capaz de hacer unas cosas que supuestamente íbamos a hacer los humanos. Y obviamente la pregunta para nosotros en EAFID es: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Y cuáles son las capacidades que tenemos que ayudar a formar para que estos muchachos encuentren opciones para ellos y para la sociedad también, para que sean útiles? Entonces yo quisiera empezar como en lo general. ¿Es escándalo de que la inteligencia artificial va a cambiar tantas cosas, o efectivamente sí no es ciencia ficción y sí tenemos que estar pendientes del asunto? Creo que es una realidad que está cambiando las cosas. ¿Por qué? Digamos que yo hablaría de dos cambios. Hay un cambio que es evidente, hay un cambio que ha impactado de manera muy fuerte y tiene que ver con lo que está pasando con las ocupaciones, lo que está pasando con las profesiones, lo que está pasando con distintas actividades que antes considerábamos que por ser actividades que requerían cierta capacidad de razonamiento, que las catalogábamos como actividades cognitivas, entonces que no iban a ser afectadas por la tecnología. Y ya tenemos sistemas que efectivamente están afectando eso. Hay un segundo plano que lo quiero mencionar, pero que es una transformación de mucho mayor impacto,
que tiene que ver con el tema de cómo el concepto de información está transformando no solo la sociedad, sino que está transformando la física, la química, la biología, la misma concepción del mundo. Entonces ahora encontramos que hay unas herramientas que están desarrolladas, herramientas que las denominamos de inteligencia artificial y que en algunos casos se desempeñan mejor que las personas en actividades que hemos considerado históricamente que requerían una capacidad cognitiva, que requerían conocimiento. Entonces yo diría que eso es una realidad que tenemos ahora. No es la primera vez que tenemos máquinas que afectan o que llevan a cabo mejor las tareas que lo hacemos los seres humanos. Y de hecho el mismo computador es un ejemplo de eso. Si ustedes se devuelven en la década de los 80s, en los 70s, cuando una persona era muy buena haciendo cálculos matemáticos, decían que era un genio y eso, y el día de hoy sabemos que un computador hace esos cálculos miles, millones de veces más rápido, y simplemente eso que antes consideramos un genio ya dejó de ser genio y nos hemos adaptado a esas cosas. Antes de que analicemos los impactos en el ámbito educativo, tal vez por cultura general, ¿nos podrías explicar, porque lo estamos oyendo todos los días en las noticias, que hay un algoritmo que va a hacer ensayos y escribir, pero dicen que es inteligencia artificial generativa y nosotros veíamos la de solita sin apellidos, y cuál es la diferencia para qué? Básicamente la principal diferencia es la siguiente: cuando uno habla de inteligencia artificial y cuando habla de todos estos procesos cognitivos, normalmente hay como un reconocimiento de patrones, la capacidad de clasificar algo, de categorizar algo. Entonces, en los sistemas más clásicos de inteligencia artificial son sistemas que reciben unos datos y a partir de la evolución de un sistema de ecuaciones producen a la salida una respuesta donde clasifican o categorizan esa salida. Entonces, por ejemplo, le muestro un par de fotos, en una hay un perro, en la otra hay un gato, entonces con la del perro él me dice que es un perro y con la del gato me dice que es un gato. Ahora que estamos pasando, que se está hablando de estas tendencias generativas que viene manejando la gente de OpenAI y todo esto, es básicamente que es utilizar los principios básicos que hemos desarrollado y que funcionan muy bien para resolver problemas de reconocimiento de patrones, para que generen contenidos. Entonces hablamos de generación de textos, o hay algoritmos en los cuales yo le doy palabras y él me genera una imagen fotorrealista que responde a esas palabras y eso. Entonces cuando hablamos de ese tema de inteligencia artificial generativa, es que ya no es un proceso como tal de clasificación, sino que es un proceso de producción de un contenido que aquí se hace utilizando las técnicas de la inteligencia artificial, no necesariamente, y eso es un tema que se puede mirar más tarde, eso implica ni que haya comprensión, ni que haya una semántica, un significado explícito detrás de las cosas. Pero básicamente es que estamos utilizando estos sistemas para que generen contenidos, generen textos, por ejemplo lo que pasa con ChatGPT. Yo hago una pregunta y él genera un texto que es la respuesta a la pregunta que yo le doy. Ahí es importante tener en cuenta que, ¿por qué el boom? O sea, el boom se da es más porque hay una viralización de lo que está sucediendo, porque vienen desde hace rato pasando cosas. O sea, cuando Juan explicaba el tema de la identificación de patrones, todos lo usamos hoy en día en el Waze. Waze lo que hace es con datos decirnos cuál es la mejor ruta basada en la data que él tiene en el pasado, no inicialmente en la data que está viviendo. Todos, a medida que lo vamos usando, compartimos data y él sigue solamente clasificando qué es lo mejor que puede pasar. Eso es algo que tenemos tangible. Hace rato le ganaron al campeón de ajedrez en una partida de ajedrez con Deep Blue, hace muchos años ya, y hace poco le ganaron al campeón del Go, del ajedrez japonés, con el de AlphaGo, el de Google. Sin embargo, no teníamos acceso, o sea, uno como persona natural no tenía acceso a AlphaGo para jugar con AlphaGo, que era lo que estaba sucediendo. Lo que pasa es que hoy en día cualquier persona que tenga paciencia puede tener acceso para entrar a OpenAI. Entonces esa viralización hace que sucede, porque ya habían un montón de plataformas. Nosotros hemos identificado alrededor de 120 plataformas de todos los estilos, de lo que decía Juan. Hay unas que generan imágenes, hay unas que hacen presentaciones, hay unas que escriben texto, hay unas que traducen, que las de traducción son las que a mí toda la vida me han parecido más interesantes, porque traducir hacia temas como el chino, japonés, donde son más visual la traducción,
era algo que necesitaba feedback, o sea, no era literal lo que estaba sucediendo. Y Microsoft hace 4 años hizo una plataforma donde hacía un recorrido que es como más o menos lo que está pasando hoy en día, donde uno ponía el texto en inglés, él lo pone en japonés, pero él se devolvía. Él decía, si esto es lo que yo voy a decir, ¿cómo sería la traducción de esto de japonés al inglés? Y lo calificaba. Entonces ahí es donde empieza a autoentrenarse la plataforma y decir, venga, yo lo hice así, pero cuando me devuelvo no es eso. Entonces yo en algún punto me equivoqué. ¿Dónde me equivoqué? Y vuelve y genera. Entonces lo que está pasando es eso, no hay nada extraño en términos de no piensan, o sea, no hemos llegado al punto donde ella solita diga yo hoy voy a levantarme y voy a hacer un ensayo de física en función de no, seguimos estando detrás, pero se viralizaron, o sea, lo importante es de noviembre para acá es de lo único que hemos oído hablar. Ajá. Pero entonces ya va entrando como el problema de nosotros, ¿cierto? Bueno, a nosotros nos entregan esa responsabilidad. No es nuevo que estemos discutiendo que tenemos que hacer cambios, que no vamos a volver a los estudiantes una caja que las llenemos de datos, porque los datos, como dijo Juan Guillermo, los procesan otros. Entonces, la respuesta a esto, ¿cuál es? Que de pronto no es nueva, venimos tal vez en esa discusión hace rato, simplemente que la coyuntura del algoritmo ese lo puso pues como a gravitar la discusión, pero yo creo que venimos en ese problema, es qué les vamos a enseñar, no tanto, bueno, también cómo, pero qué les vamos a enseñar. Creo que eso es la discusión que no es, como insisto, no es nueva, pero entonces la tenemos que cambiar o finalmente no nos tenemos que asustar y qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo, Juan, que la pregunta no es tanto qué les vamos a enseñar, ¿cierto? Yo creo que nosotros tenemos que más bien reflexionar un poquito, yo digo, ir un poquito más atrás de cámaras y preguntarnos por la educación y preguntarnos por el aprendizaje, ¿cierto? Yo siempre he pensado, me gusta mucho pensar que la educación siempre ha sido, desde siempre ha sido, la convivencia de múltiples inteligencias, ¿cierto? Entonces, vos tenés múltiples inteligencias. Si mirás la educación en el medioevo, si mirás la educación cuando estaba el trivium y el quadrivium, si mirás la educación aquí como la tenemos nosotros pensada o en otros países, en otras culturas, es la convivencia de múltiples inteligencias. Tenés los profesores, tus compañeros, la inteligencia de aquellos que han dejado en los libros consignadas sus teorías, sus pensamientos. Esto no es nada diferente. Estamos en este momento conviviendo múltiples inteligencias, la inteligencia artificial en todas sus manifestaciones y en la manera como ha venido evolucionando, y la inteligencia humana. Entonces es como lo primero que yo quisiera compartir sobre cuáles han sido un poco mis reflexiones también al respecto. Creo que la universidad está llamada hoy más que nunca a pensar, pero también a acoger y a adoptar estas nuevas formas de inteligencia que se nos están apareciendo y que potencian la posibilidad de ahora sí enseñar, pero también de aprender, ¿cierto? Porque, no sé, pensemos en los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales, cuando se inventan, que no se inventan todos al mismo tiempo los que conocemos, se inventan para potenciar la voz humana, ¿cierto? Entonces, la inteligencia artificial está para potenciar la inteligencia humana. Es una herramienta más a nuestra disposición y a nuestro servicio. Y miren, yo me he encontrado con todas las posturas. Yo en todas un poco las lecturas y la exploración que he hecho sobre este tema, me he encontrado desde el pánico moral inicial de decir, ay, el chat GPT va a hacer los ensayos por los estudiantes, ¿qué hacemos para parar eso? Prohibámoslo. Utilizamos otro chat que nos claro, diga si es por supuesto, que eso fue escrito por una inteligencia artificial, hasta el que dice, ¿qué es eso tan bacano? Usémoslo todo del todo. Yo creo que aquí lo importante es, como dice Juan Guillermo, entender, ¿cierto?, para qué está, entrar en la realidad de que va a evolucionar. Yo creo que la inteligencia artificial no va a involucionar, sino que va a evolucionar, y entonces en esa medida estamos llamados como educación a hacer uso
de la inteligencia artificial acompañando la inteligencia humana. Y ahí es donde empiezan ya las preguntas un poquito más puntuales. Entonces, ¿qué hacemos con eso en una clase? ¿Cómo convertimos la evaluación en un proceso formativo, realmente formativo, parte del proceso de aprendizaje y no solamente una instancia sumativa de, como de, si me permiten la metáfora a los que nos gusta el fútbol, de gol de oro, ganaste o perdiste, hiciste el gol o no hiciste el gol, pasaste o no pasaste? Entonces yo creo que más bien la reflexión, creo que la invitación es a que sea por ahí. Ese punto es bueno en términos de, o sea, para mí es clarísimo que es la herramienta, es una nueva herramienta. Como decía Juan ahora en términos de si uno hace el recorrido y nos vamos como de este ambiente, los robots están hace mucho rato en la industria del automovilismo. Los robots hacen mejor que nosotros los humanos un montón de tareas en esa industria. Al principio cuando llegan esas máquinas, ¿qué hace la gente? Paros. ¿Por qué? Porque nos está reemplazando. Cuando llegaron los robots ya más inteligentes, lo que es RPA o Intelligent RPA, que es ya grabar lo que hacen en las empresas las personas, que es quitar lo mecánico del humano y se lo dejo que una maquinita haga el paso completo, que es lo que se usa, que es lo primero que pasa con esos auxiliares que trabajan ahí. Dicen, es que yo lo que hacía era digitar todo el día estos contratos o pasar esta información o copiar, pegar, y lo hizo un robot más rápido que yo ¿qué hago? Entonces la gente, que es lo primero que pasa, el temor. Entonces como dice la vice, o sea, que es lo primero que uno dice, es que ya hay un montón de cosas que ya van a hacer por mí, ¿cierto? Pero el ejercicio es, bueno, ¿yo para dónde me muevo? ¿A dónde utilizo mejor esta herramienta para que me potencie otras cosas? El ejercicio es, ¿cuál es ese plus que yo le puedo sacar a estas nuevas tecnologías para potenciar el uso de lo que hay? Y es de las dos vías, o sea, es de la vía del profesor, va a poder preparar mejor su clase y llegar más lejos en la clase, y el estudiante va a tener un reto porque, o sea, la inteligencia miente. O sea, y Juan, pues es estadísticamente probable que él responda una cosa súper incoherente con la data que tiene, porque él puede corroborar y sacar y por algún momento descacharse en un cálculo y va a decir una cosa completamente loca en lo que hay. El profesor al otro va a revisar, este man no hizo el ensayo, que es lo que nos pasaba cuando nació Wikipedia. O sea, todos confiamos en la británica, ¿cierto? O en Latinoamérica, en la Lexis 22. Uno iba y consultaba la Lexis 22, ahí estaba. Pero llegó Encarta, Wikipedia y demás, y eso está ahí. Pero Wikipedia es un ejercicio colaborativo que cualquier desadaptado puede entrar, editar y poner lo que no es. Si usted es tan de malas que usted consulta, mientras la propia verificación haya hecho el cambio de decir, ven y no lo atacaron, ese estudiante copió y pegó el resultado y puso lo que no era, porque no utilizó la cabeza para analizar yo qué respondí, ¿cierto? Entonces para mí es una herramienta más, es un kit que vamos a tener que hacer nosotros. ¿Cómo le enseñamos a los dos frentes a que lo hagan mucho mejor? Y ya a partir de ahí abrimos un montón de posibilidades. O sea, los que venimos del mundo de la ingeniería, uno lo ha vivido desde el principio. O sea, yo programé en Pascal aquí en la universidad, después llegó el internet y el internet nos potenció un montón de cosas, después uno viene con ese camino y es divertido, y cada vez hay un reto nuevo, y cada vez uno tiene que voltear y decir, yo en la clase de fundamentos de programación, al principio veíamos, ¿cómo es que llamaba la tortuga? Logo. Sí, aquí en la universidad vimos fue Karel, que realmente servía mucho para uno salir de un laberinto, que eran las prácticas, eran sacar un robotcito de un laberinto, pero hoy en día no estamos en ese punto, porque es que el punto donde está la tecnología nos permite hacer otras cosas en esas materias. El reto es que ya la velocidad no es como íbamos antes, o sea, el reto no es que podemos hacer esos saltos cada 5, cada 10 años, el reto es que hay que saltar para el próximo semestre, ya tuvimos que haber repensado cuáles son las herramientas que voy a dictar. Pues te decía ahora, nosotros llevamos haciendo una investigación desde Nodo de todo lo que hay disponible, y llevamos en 120 que son también gratuitas, lo que pasa es que no tienen tanta plata en publicidad, pues, como OpenAI que han estado ahí en el frente en común, pero hay un montón que pasan bajo nivel, donde el estudiante nos puede estar presentando cosas, código, o sea, hay herramientas que yo le digo y me saca código, ChatGPT también, pero hay otras que es el de GitHub, es Copilot, es un copiloto mientras la persona escribe código. Entonces yo le pongo una práctica a un estudiante y el estudiante la hace con un robot que le corrige antes de que el profesor le corrija. ¿Qué queremos recibir nosotros? ¿El gol de oro o el razonamiento de cómo llegó al resultado? Para mí ese es el punto.
Sí, yo creo que hay varias cosas. Yo difiero en algunas de las opiniones, pero quiero empezar ilustrando simplemente lo siguiente. Yo utilizo en mis clases este escenario. Tengo un robot y tengo dos personas. Ese robot está programado para resolver el cubo de Rubik, que es este cubo de colores, donde yo tengo que, mediante operaciones de rotación, que todas las caras tengan el mismo color. Entonces, el robot está programado porque al resolver el cubo de Rubik hay un algoritmo, o sea, un algoritmo que es una colección finita de pasos, pasos no ambiguos que en un tiempo finito producen un resultado. O sea, yo voy siguiendo las instrucciones, no tengo que pensar, simplemente hago esas cosas y llego a ese resultado. Entonces el robot está programado con eso. Y tengo dos personas. Tengo una persona que conoce ese algoritmo y lo va a aplicar para resolver el cubo de Rubik, y otra persona que no conoce el algoritmo. Finalmente los pongo y los tres resuelven el cubo de Rubik. La pregunta es si el nivel de inteligencia, si podemos decir que los tres son igual de inteligentes. La respuesta que dan los estudiantes siempre es la misma. El robot no es inteligente, el que está siguiendo un algoritmo no es inteligente, el que es inteligente es el que resolvió utilizando el cubo, utilizando simplemente su razonamiento, no conocía la receta. Eso tiene un montón de implicaciones. Tal vez la primera es que la inteligencia, bueno, y de hecho es la falencia grande que tiene la inteligencia artificial, que partimos de una cosa que no está bien definida, no tenemos acuerdos o consensos en qué quiere decir la inteligencia, que el problema no está en el resultado, el problema está en cuál es el proceso para llegar allá. Y de hecho yo ahora les decía que durante mucho tiempo consideramos que las personas que eran muy buenas haciendo operaciones matemáticas eran muy inteligentes, y las operaciones matemáticas hoy las tenemos tan claramente determinadas como se hacen, que tenemos máquinas que las hacen, y no solo la suma y la resta, tenemos herramientas con estudiantes. La primera vez que yo dicté hace más de 20 años compiladores aquí en la universidad, el trabajo que hicieron los estudiantes fue un programa que cogiera una función y me escribiera la derivada, o sea, que la derivara simbólicamente como lo hace el estudiante. Entonces eso implica una cosa que es muy importante, y es, vienen herramientas que queramos o no queramos van a estar reemplazando actividades que considerábamos que requerían inteligencia. Por ejemplo, en el campo del derecho, en Estados Unidos, en Europa, ya hay muchas firmas que para analizar los precedentes de un caso lo hacen con un sistema automatizado. O sea, no es un abogado, sino que hay un sistema que les dice, este es el resumen. De hecho, les recomiendo, miren, Springer tiene un libro sobre baterías de litio. El autor del libro, lo pueden buscar por eso, el autor del libro se llama Beta Writer. Es un libro que resume 53.000 artículos científicos. Y el libro fue escrito con un algoritmo de inteligencia artificial. La introducción del libro es la explicación de cuál fue el método que utilizaron. Entonces la pregunta que aparece ahí es, ¿en qué estamos formando nosotros la gente? Si es en que sean capaces de repetir un proceso, eso ya sabemos que no nos va a llevar a ningún lado, o en las formas de pensamiento que sirven para poder resolver los problemas, ¿no es cierto? Entonces es como hacer un énfasis en ese sentido. Ahora, hay una cosa que es muy importante. Yo les decía ahora que hay como un impacto que se va a ver a mediano y largo plazo, que es el siguiente. Cuando hablan de máquinas más inteligentes que el ser humano, entra una cosa que llaman la singularidad cognitiva. Hablamos de singularidad cognitiva con el momento en que el hombre sea menos, o sea, que las máquinas sean más inteligentes que el hombre. ¿Qué es lo que pasa? Que yo ahora les decía que la información está transformando la física, la matemática, la química, todo eso. La computación tiene límites. Hay unos límites teóricos y hay unos límites prácticos. Los límites teóricos están dados por el límite de la computabilidad que maneja Turing. Y algunos psicólogos sostienen que el cerebro humano funciona como un computador. Si esos psicólogos tienen la razón y es la postura que llaman la inteligencia artificial dura, es indudable que algún día vamos a tener una máquina más rápida que el ser humano. Pero, como defienden muchas personas, entre esos, por ejemplo, está Roger Penrose, el compañero de Hawkins, que él dice que el cerebro humano no funciona computacionalmente. Podemos avanzar todo lo que queramos en tecnología computacional y nunca vamos a tener una máquina tan inteligente como los seres humanos.
Eso tiene dos implicaciones. La primera, que tenemos que retomar, ahora estamos hablando de pensamiento computacional. Los países desarrollados ya dan por sentado que una persona en la formación básica adquiere competencias lectoras, escritoras, adquiere competencias matemáticas y pensamiento computacional, pero también entra el tema de qué competencias en este momento no tenemos, digamos, no son reemplazadas por las máquinas, competencias de contexto cultural, competencias de emprendimiento, el desarrollo del pensamiento creativo, hay muchas cosas en ese estilo. Pero también hay otra cosa que se vuelve muy interesante ahí, y es la siguiente, que los países, y yo creo que las universidades, como centros de pensamiento, tienen que volcarse nuevamente a lo que son las ciencias básicas, la matemática, la física, la química, porque todo lo que estamos viendo es una aplicación de esas ciencias, que tiene todos los impactos del mundo. Yo les decía a los estudiantes, hay una consecuencia que es muy rara, pero está demostrada experimentalmente. Cuando yo en un computador hago una operación que matemáticamente no tiene inversión, no es invertible, el computador se calienta. Si la operación es invertible, el computador no se calienta. ¿Por qué? Porque el procesamiento de información es físico. Entonces, nosotros tenemos que empezar a retomar esa fundamentación en la física. Por ejemplo, lo de ChatGPT nos obliga a repensar la formación en temas de lingüística, temas de competencias comunicacionales. Pero Juan, permíteme, yo te quiero interpelar en algo para complementar lo que estás diciendo. Yo creo que la inteligencia artificial y lo que está pasando hoy nos está haciendo un llamado a una cosa todavía más de la esencia de la educación, que es que la educación de alguna manera nos está recordando cómo la educación no puede seguir siendo o convertirse solamente en una cosa transaccional. De decirle a un estudiante, por ejemplo, escribe este ensayo, tú me lo entregas y yo te califico, ¿cierto? Resuelve esta ecuación y yo te califico. No, la educación tiene que regresar otra vez, y para nosotros como profesores y para las universidades en general, y eso es una discusión que está, el Centro, por ejemplo, de Excelencia Docente de la Universidad de Minneapolis está haciendo un trabajo muy bonito, inclusive de convocar pensamiento alrededor de esto, y de decirnos a los profesores, ustedes tienen que volver a recrear una atmósfera donde los estudiantes se vuelvan a involucrar en su proceso de aprender, porque ustedes pueden hacer magia, pero si el estudiante no encuentra un sentido, no encuentra cómo involucrarse, ustedes no propician que el estudiante se enamore de eso que está aprendiendo. Yo me resisto a creer que un estudiante viene a una universidad o va a buscar un curso con Chiqui en Nodo, ¿cierto? O entra a tu clase, Juan, o a la tuya, Juangui, o a la mía, para tratar de engañar la inteligencia artificial. Yo me resisto a creer que un estudiante busca un espacio como estos o busca un profesor para ver cómo hace para engañar la inteligencia artificial. No, yo creo que un estudiante, todos los que en algún momento y los que aprendemos y seguimos estudiando toda la vida, vamos a estudiar y queremos conocer algo nuevo, es porque queremos realmente desarrollar nuestra capacidad, nuestra inteligencia, ¿cierto? Una cosa muy bella que alguna vez aprendí, y es que el que sabe escribir sabe pensar, ¿cierto? Entonces, si yo como profesor encuentro la manera para que ese estudiante realmente comprenda que si sabe escribir es porque sabe pensar, ese estudiante va a querer escribir, y puede que use ChatGPT, y puede que haga 40 ensayos y lo que le digamos al estudiante sea, vení, encontremos los patrones comunes que estos ensayos nos están arrojando para hacer algo original, y escribirlo vos, ¿cierto? Hay tantas maneras para que nosotros juguemos literalmente con la inteligencia artificial y que eso sea una fuente de enamoramiento del conocimiento por parte de los estudiantes. Yo estoy segura de que todas esas inteligencias que están viniendo a nuestro campus, que están por aquí pasando, caminando al lado de nosotros hoy, no tienen ningún interés en venir a la universidad para engañar a ChatGPT. Incluso en estos días leía que Sí. un profesor, no me acuerdo de la universidad, dijo, yo no voy a pelear con eso,
porque ellos lo van a ir a buscar, como entran hoy en Google a buscar fuentes para escribir el ensayo. Le planteo el problema, póngalo en el algoritmo, que el algoritmo le escupa el ensayo y yo le voy a calificar qué tanto mejoró el ensayo del algoritmo. Y entonces no lo vuelve una herramienta de reemplazo, sino de reto, decirle, ahora el escalón es más alto y usted tiene que arrancar de aquí para arriba. Entonces, si vamos... Eso es, Juan, o sea, realmente es ahí, porque yo coincido, yo creo que no estamos tan en dispares, o sea, primero no son inteligencias, que es lo que le digo yo a los estudiantes de Nobel cuando hacemos kickoff, que nos devolvemos y por ejemplo en temas de metaverso, que me imagino que lo tocaron en algún momento, si uno se devuelve hay un montón de iniciativas y realidad virtual hace cuánto estamos investigando, pega y todo lo demás, primero eso ahí no hay inteligencia, es lo único que hace esto que nosotros mal llamamos inteligencia, es moler mucha data a una velocidad absorbitante, haciendo lo que decía Juan Guía ahora en términos de conecta patrones, y esas conexiones es lo que a uno le enseñaron ya en comunicación, que usted tiene datos, información, o sea, entonces él hace, pero él no crea, o sea, usted no le puede decir créame a partir de hecho la mejor prueba es usted le dice, haceme un texto parecido a Borges y él se va y es los clichés de Borges, te saca el laberinto, te saca, pero no está el problema que estaba resolviendo Borges en su momento, porque es que uno escribe basado en lo que me está pasando hoy, o sea, uno escribe y tiene todo su momento, entonces inteligentes no son, lo que son es, hoy en día tienen un tema de cómputo, por eso lo veíamos en el gráfico que les puse a los estudiantes que ingresaban los primíparos en la inducción, que finalmente lo que tenemos es un tema exponencial en términos de lo que pueden resolver, el computador que tenemos todo en el bolsillo hoy en día hace muchos más cálculos que en los 80 la calculadora o el computador grande que teníamos, ¿cierto? Entonces ahí no hay inteligencia en términos de el ser inteligente que tú estás diciendo, estas inteligencias que van acá, que esas inteligencias van a tener que, lo que tú dices, parten de una base, ya tienen una herramienta que les ayuda, pero yo tengo que entender cómo le hablo para que esa inteligencia lo resuelva. Por eso hay otra que lleva por ahí 4 o 5 años que se llama copy.ai, que la utilizan todos los growth hackers, que son estas personas que trabajan en mercadeo para hacer copies importantes, para que la gente venga a las páginas web, y finalmente el éxito de esa era literalmente que él entrega textos muy cortos, o sea, ChatGPT te entrega el super artículo, por esta otra entregaba frases, esas quick de venta, de mercadeo, lo que pasa es que está alimentada de puras frases gancho, ¿cierto? De esas frases que inventa, entonces eso conecta, la persona de mercadeo que estuviera utilizando la herramienta se ahorra un montón de tiempo en salir a hacer pruebas A/B, pongo mi mensaje y miro qué pasa en el mercado, con esta herramienta de copy, pues la pongo ahí y copy me arroja 5 alternativas que ya él te dice cuál creo yo que con tu target, las personas que le están enfocando, están buscando, o sea, mejora la búsqueda, pero es una herramienta que amplía, que a mí me encanta el término de aumentas, o sea, no es una realidad aumentada en términos de la visión que es la que todos conocemos como realidad aumentada, no, es tecnología que aumenta el potencial del humano, o sea, es aumentación, y devolvámonos, el carro fue eso, ¿cierto? Por el primer carro, el carro de Ford era un carro inútil en su momento, pero hoy en día eso es lo que tenemos en todos lados, pero el carro no hace mejor la tarea que el caballo, no, nos aumentó, nos aceleró, nos permite ir unas rutas más largas, nos permite cargar otras cosas, aumentó lo que podíamos hacer. Entonces lo que tenemos que ver es eso, estamos en un momento en el que a nuestros estudiantes hay unas herramientas ahí afuera, a lo que hay, que aumentan eso, ¿cierto? Hay de todo, yo coincido, o sea, uno no se va a inscribir a una universidad para venir a pastelear, ¿cierto? Porque uno en el fondo no va a decir, yo paso porque el de al lado me pasó las notas, pero desde que estábamos en la universidad hay alguien que uno ve en clase que intenta pastelear porque no logró estudiar lo que tenía que estudiar, ¿cierto? Y ustedes saben que todos se han inventado de todo, desde el que pastelea con los mensajitos, el que escribía en el borrador, ¿cierto? Y a medida eso va pasando, uno no se inscribe para eso, pero utiliza la herramienta en función de. Entonces vamos a tener el que va a ser el hack, el que va a buscar la ruta rápida. Hay unos que lo van a hacer, pero vamos a potenciar los que son más inteligentes y se van a dar cuenta que, venga, esto me lleva a otro nivel si yo lo utilizo bien. A veces o porque lo usamos mal o porque el mundo académico no enseñamos ni nos dirigimos porque finalmente nosotros somos a nosotros la sociedad nos entregó una responsabilidad de evaluación, es decir, yo confío en que usted
va a ser capaz de determinar si este señor sí puede ser cirujano y le va a sacar el hígado, que es enorme la responsabilidad. Pero cuando tenemos esas herramientas y de pronto nosotros no lo hacemos bien, por ejemplo, Paola decía una cosa que uno sufre mucho y es que el que escribe es porque pensó, el que escribe bien es porque pensó. Pero entonces entonces como ahora hay una cosa que corrige la ortografía, pareciera que a ellos no les importa la ortografía porque dicen, no, ahí está el Word que lo hace por mí. Y yo les digo a los estudiantes, entonces el día que se caiga el internet en el mundo ustedes son matas, pues, o sea, no son nada si no hay internet. O sea, mi pregunta es, ¿qué vamos a tener nosotros que tener cuidado de que esto sea una herramienta que agregue capacidades y no que les mate unas que son básicas como escribir? Porque entonces no, déjelo que lo escriba él y yo le hago cualquier cosita por ahí. Pero O sea, no hay que tener miedo, Juan, en ese tema. O sea, es el ejercicio de la calculadora. O sea, digamos, ya la gente utiliza la calculadora y hay gente que saca la calculadora para sumar cosas básicas, hasta 13 más 13 en función de, ¿cierto? Yo tengo un ejercicio que hago con los estudiantes para enseñar un tema de ceguera no intencional, donde los pongo a hacer ecuaciones matemáticas, donde les digo, vamos a resolver este problema y da una ecuación, y la ecuación siempre es la misma, es B menos A menos 2 veces A más C, siempre da igualito, pero mentalmente a la hora de arrojárselos tiene su truquito, tiene su truquito, tiene su truquito. Entonces empieza, y la persona empieza a decir, ve, la próxima lo intento de una vez en B menos 2A más C. Y la prueban y la prueban. Y al final les entrego que es 23 menos no sé qué cosa, o sea, que sería A menos B, pero como ya venían con el otro, dan la vuelta larga porque se malacostumbran. ¿Qué es lo que pasa? La gente empieza a utilizar la calculadora para un montón de cosas y se sabe la ecuación y no lo hace, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que terminaron haciendo los colegios? Yo le enseño eso, pero venga, yo le hago el raciocinio en términos de por qué es importante sumar, restar, multiplicar. Y hay niños que son unas magos. Mi hija de 9 años hoy en día hace unas ecuaciones súper rápido que uno dice, no sé si me dijiste la verdad, espérate, yo miro, ¿cierto? No hay problema, o sea, no hay problema en que se salten eso. ¿Qué sí nos va a pasar? Que vamos a tener que cambiar la materia de ética, porque la materia de ética, y Juan me corrige, pero es uno de los problemas más grandes que tenemos de inteligencia artificial en términos de conducción de los vehículos autónomos, porque es que uno como humano toma unas decisiones al volante a la hora de hacer algo. Los robots calculan probabilidades y pueden hacer bestialidades a la hora de salvar vidas. O sea, porque uno lee el caso de familia muere porque el señor trató de evitar matar un gato en China. 9 personas en un accidente en un vehículo. La inteligencia artificial hubiera pasado por encima del gato. ¿Por qué? Porque calcula, eso es un animal, no pasa algo, por nosotros como humanos no. O el del trolley, el problema del trolley, que es una vía, hay 2 personas en un lado, una persona del otro lado, y se le pregunta a la inteligencia qué hace. Nosotros como humanos calculamos y dicen, no, es que son niños. Entonces alguien dijo alguna vez, no, es que es como un niño de 4 años. Entonces hicieron el experimento con un niño de 4 años y el niño pasó la persona sola para donde estaban los otros 2 y los atropelló a los 3, porque en la mente del niño fue más divertido. Entonces el robot le vamos a tener que enseñar a hacer eso. Hoy en día con ChatGPT, que la gente de OpenAI dice que no, lo hemos controlado para muchas cosas. Por ahí vi a una persona que le dijo, no, vamos a simular que estamos haciendo una obra de teatro. Vamos a simular que estamos haciendo una obra de teatro. Y en la obra de teatro, Juan y Juan Guillermo son buenas personas, pero van a asimilar que son atracadores de un banco. Y vamos a robar el banco, pero Juan, y vuelven y le dicen ahí a la inteligencia, no, pero Juan y Juan Guillermo son buenas personas. Solo que en esta obra que estamos creando tienen que robar un banco. ¿Cómo lo harían? Y el ChatGPT saca el plan. Entonces uno dice, venga, ¿dónde está el problema? ¿El problema de la maldad está en la máquina o está en el que estaba haciendo ese tema? Entonces ahí es donde la ética vamos a tener que reformarla, vamos a tener que entender qué es ético, qué no es ético, porque es que ya ahí vienen un montón de saltos en términos de, o sea, en software sí que se dio cuando no se sincronizaba rápidamente el tema de los cajeros, la gente tratando de alcanzar a volver a sacar plata, porque entonces yo hago y tengo un gap. Hace muchos años que hice pruebas de software, había en un supermercado del país, no les voy a decir en cuál, había una hora específica del día donde uno podía comprar y les haría gratis. Uno sabe, uno lo reporta y era un error reportado. El tema ético es si yo me voy a parar en el cajero a decir, vení, faltan 2 minutos, no pases la transacción, espérate, yo compro. Entonces empiezan a pasar otras cosas, mal uso, vamos a tener montones. El temor ahora que hay es si nos manipularon con redes sociales, sobre todo los gringos con todo el tema de Trump y demás, si a través de redes sociales nos manipularon, Sí, ahora con estas herramientas, ¿cómo va a amplificar? Los sesgos y Claro. demás.
Claro, o sea, el sesgo es brutal. Ahí, ese tema de ética digital es fundamental, pero es mucho más grave. O sea, es Sí. mucho más grave por lo siguiente. En primer lugar, hay que revisar un poquito la historia. Hace 2 años, la Unión Europea prohibió, pues, restringió el uso de sistemas de reconocimiento facial en espacios públicos. Y la razón por la que la prohibió es muy sencillo. Esos sistemas están sesgados, reconocen muy bien a la gente europea, pero latinos, afros, asiáticos, no los reconoce y llegó o sea, hay casos, yo de hecho tengo un libro específicamente dedicado a ese tema, de estudios de personas que acabaron en la cárcel porque un sistema no lo identificó bien. Entonces, la OCDE publicó en el 2019 un documento que es lineamiento para uso de aplicaciones de inteligencia artificial, que aquí en Colombia, pues en teoría había que sacar una ley, la trataron de pasar por el Congreso, después la retiraron y ahora hay un documento de ética que fue formulado por el Ministerio de TIC. Pero el tema va más a fondo por lo siguiente, porque de hecho si ustedes revisan por ejemplo las publicaciones de Springer, ya hay libros dedicados a temas de los robots tienen derecho, la responsabilidad penal de un algoritmo de inteligencia artificial, porque es que hay una cosa que técnicamente la gente todavía no ha podido entender. En inteligencia artificial se trabaja por ensayo y error. O sea, yo no conozco el primer investigador, y he hablado con mucha gente en el mundo, que me diga que entiende, que tiene la demostración de por qué esos sistemas funcionan. Entonces ahí aparece dos cosas que son importantes. Primero, trabajamos por ensayo y error. Y una segunda cosa que es muy delicada. Trabajamos, digamos, a partir de grandes volúmenes de datos, ¿no es cierto? Esos datos pueden estar sesgados, el aprendizaje se basa en eso. Entonces, una pregunta que es bien clara y es la siguiente. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de hacer o de obligar a los algoritmos de inteligencia artificial que se entrenen éticamente si no hemos sido capaces de hacerlo nosotros como sociedad? Nosotros, sí. Entonces, ahí hay un tema que es muy delicado porque además los lineamientos de la OCDE lo que dicen es, venga, no podemos delegar responsabilidades en sistemas de inteligencia artificial. Tiene que haber o capacidad explicativa, que no la tenemos. Los últimos desarrollos tratan de establecer una correlación entre los predictores y el resultado, pero es una correlación, no es una explicación, ¿no es cierto? Y además de eso, la persona debe tener la capacidad de retar eso. Entonces, ahí hay un punto que es muy importante porque además implica no cómo se van a desarrollar los sistemas, implica la forma como nos relacionamos como sociedad. Entonces, como decía ahorita Paola, que me parece que es como, ya que se está acabando el tiempo, es una herramienta nueva, pues muy novedosa y todo eso, pero finalmente la respuesta va a estar en lo que siempre han sido las preocupaciones fundamentales, ¿cierto? Porque la preocupación por la veracidad, por la precisión, por el sesgo, que antes había, pues ahora digamos que hay que afinarla, pero finalmente por lo que yo, no sé si me equivoqué, pero estoy concluyendo es que no va a ser tan distintas las preguntas ni lo que vamos a tener que encontrar una manera, una forma, pero los que los teníamos hace rato. Yo creo que no nos podemos distraer de lo que son las preguntas esenciales e importantes en la educación. Por la herramienta. Y en el aprendizaje, ¿cierto? Por ese shock inicial en el que entramos, ese un poco el pánico moral en el que entramos cuando aparece una herramienta nueva. Eso no nos puede distraer de lo que realmente son las preguntas esenciales en la educación, que es un poco el llamado que hacemos también en la universidad en este momento, pues con los colegas desde EXA y desde la Vicerrectoría de Aprendizaje. Estamos animando unas conversaciones con los profesores un poco para tomar el pulso de qué estamos pensando alrededor como profesores de la inteligencia artificial, cómo la vemos, cómo la estamos usando, no la estamos usando, tenemos sesgos, tenemos miedo, nos parece una amenaza, nos parece una herramienta, nos parece una nota. Entonces, mi llamado un poco también ha sido, vengan, no nos dejemos distraer por la pregunta esencial, que es el poder transformador de la educación,
¿cierto? Primero. Y segundo, el aprendizaje, cómo animar, cómo inspirar, cómo hacer que esa chispita de curiosidad, por ejemplo, en el colegio, que muchas veces nosotros asociamos la curiosidad al proceso investigativo. No, la curiosidad está asociado a ese superpoder que tenemos los seres humanos que se llama aprender. Ese es nuestro superpoder, ¿cierto? Entonces, ¿cómo animamos la chispita, cómo animamos esa curiosidad, encendemos esa lucecita del aprendizaje, del que quiere aprender? Por eso les hablaba cómo generamos esa atmósfera, cómo hacemos para que el estudiante, y esa es la pregunta de todos los días cuando cada uno de nosotros entra a la clase, independientemente de cuál es la herramienta que va a usar, si va a ser virtual, si nos vamos a conectar, si nos vamos a encontrar aquí en este espacio a conversar, pero yo creo que no nos podemos distraer de las preguntas esenciales. Yo siempre, hablando con mis estudiantes, les he dicho que yo fui formado como ingeniero aquí, y los ingenieros somos muy cuadriculados y todo eso. Pero incluso aquí y en el colegio, mi educación fue formada como, ahí le entrego las preguntas, ahí están los 20 problemas de fricción del libro de física, y mañana encuentre las respuestas. Y entonces a mí me formaron muy bien para encontrar respuestas. Y eso es muy importante, pues el que diga que no, pues es un bobo. Pero cuando uno se mete en el mundo de enseñar y ayudarle a otros a aprender, yo siempre he dicho, a mí me formaron muy bien para encontrar respuestas, pero a mí nadie me enseñó a hacer preguntas. Y entonces, pensando en que vamos a tener herramientas potentes en que nos facilitan la respuesta, hombre, lo que deberían enseñarnos es, vea, aprenda a hacerle preguntas realmente inteligentes al chat GPT, porque él le va a resolver ahí una parte del problema de la respuesta. Pero no, pues somos formados eso, ahí están los 20 preguntas, a nosotros nos tiraban las preguntas y nosotros encontrábamos las respuestas. Si va a haber instrumentos que nos ayuden en la respuesta, ¿por qué no nos enseñan más bien a cuáles son las preguntas correctas? Sí. Pero eso que decís vos, me hizo acordar del libro de Hijacker of the Galaxy de Douglas Adams, donde realmente 42 es la respuesta a todo lo del universo, pero nadie sabe cuál es la pregunta. Entonces arman la máquina y 42 la Tierra es la gran computadora que arroja el 42, pues no tenemos ni idea qué fue lo que preguntamos, porque lo importante no es la respuesta. Allá no vamos a estar. Fíjate, retomando un poquito lo que decía la vice, en ese momento las universidades tenemos un reto muy grande y asociado con lo de las preguntas, y es lo siguiente: no sabemos cuáles van a ser las ocupaciones dentro de 5 años. Entonces, y muchas de esas ocupaciones van a requerir competencias nuevas, y muchas de las cosas que actualmente consideramos que una persona debería hacer o manejar van a ser reemplazadas por máquinas. Entonces, de hecho, a mí me gusta mucho una propuesta que tienen, hay un libro que se llama Prueba de Robots, la educación superior en la era de la inteligencia artificial, y tiene una propuesta que se llama, traducido al español sería como humánica, ¿no es cierto? Y entonces lo que dice, hay un supuesto, toda la gente en este momento debe tener competencia lectora y escritora, la competencia matemática, pensamiento computacional, eso es lo mínimo, pero hay que empezar a trabajar en todas aquellas cosas que no forman parte de lo que puede desarrollar una máquina, porque con las máquinas hay 2 cosas que son muy, muy importantes. La primera de ellas, yo trabajé mucho tiempo en computación, yo ahora estoy en el área de ciencias fundamentales y estoy empezando a trabajar con físicos, estoy empezando a trabajar con personas de ese corte, porque resulta que la computación me lleva ya a tratar de entender un montón de cosas que pasan. Y las preguntas más importantes en este momento dependen de eso que tengamos en una fundamentación en ciencias básicas, ¿no es cierto? Preguntas como, simplemente un tema para que reflexionen. La física que conocemos es totalmente determinista, solo hay una cosa que no es determinista en la física, que es el proceso de medición en la computación cuántica. El año pasado hubo premio Nobel en mecánica cuántica, el año pasado un premio Nobel sobre ese tema, cómo fue validada experimentalmente la desigualdad de Bell, y eso tiene unos impactos que todavía la sociedad no los entiende, por ahí en 40 años, en términos de la pérdida de la noción del realismo y de la localidad. Pero empieza uno a mirar y empieza a aparecer una cosa,
nosotros como seres humanos, cómo vamos a asumir ese desarrollo frente a la tecnología. La tecnología, lastimosamente, la tecnología que tenemos actualmente se desarrolló porque podíamos, no porque se debía. Una prueba de eso es cuando desarrollaron Facebook. Yo estoy seguro que Zuckerberg jamás pensó que el problema más grande que iba a tener iba a ser el famoso tema de los fake news. Él estaba pensando en un tema técnico, cómo escalaba, y eso se dio porque durante mucho tiempo los pensadores de las humanidades, los intelectuales, dijeron la tecnología no tiene que ver con el ser humano, y ya nos dimos cuenta que sí, ¿no es cierto? Entonces, estamos en un entorno cuando Luciano Floridi, que es un filósofo de la información, habla de la cuarta revolución, que es la revolución de la información. Él la define de una manera que pone a pensar mucho. Él dice, nosotros somos, los seres humanos somos seres relacionales que intercambiamos información con agentes procesadores de información biológicos y artificiales. Y nos construimos a partir de eso. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, la película Her, una persona que se enamora de una máquina. Y ese tipo de cosas llevan a las preguntas de fondo, lo que vos decías ahora, cuál es la esencia del ser humano, cuál es el rol del ciudadano en la sociedad, cómo nos desempeñamos para poder tener que los desarrollos que hagamos sean desarrollos que sean aceptables para la humanidad, en un contexto donde ni siquiera sabemos cuáles son los cargos, las ocupaciones que van a tener ni que van a estar desempeñando las personas. Entonces, yo creo que las universidades tenemos un reto muy grande, creo que hay un parte de tranquilidad en el sentido de que las cosas se están reflexionando y se están trabajando, pero creo que también hay que ser realistas en el sentido de que estamos empezando a pensar en temas que son muy fuertes, pero que hay que afrontarlos de alguna manera. Bueno, finalmente aquí el tiempo corre más que los computadores cuánticos, pero creo que la conversación es valiosa en el sentido de que plantea como los puntos de partida. Esto no es para resolver hoy ni rápido, sino que va a ser, incluso que va a ser un problema continuo, no va a ser una cosa, como dije, espasmódica, cada rato nos pegamos un susto, sino que va a ser permanente. Y finalmente, pues yo me llevo como la buena noticia, por lo menos para mí, que es, hay que entender esto más como una oportunidad que una amenaza existencial, sino un reto nuevo que nos va a poner a hacer las cosas mejor. Pues de nuevo gracias por la invitación a Campus Global y bueno, nos vemos la próxima semana.